Continuamos con la próxima mesa, que terminará a las 16:30, transformando la realidad a través de los procesos de certificación. Va a moderar la misma José Manuel Velasco, enfermero, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y patrono de la Fundación Humanizando la Sanidad, y miembro también del proyecto UCI de Málaga. Pues cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Muchísimas caras conocidas y eso es un placer tremendo, ver que la gente repite un año tras otro y que algo interesante debe ocurrir en estos congresos cuando la gente quiere volver, ¿no? Los habituales de este espacio recordarán que normalmente este espacio lo dedicamos a presentar manuales de certificación. Nuestra idea inicial siempre fue que esos manuales de certificación sirvieran como herramienta para poder iniciar transformaciones en nuestros ámbitos asistenciales, transformaciones que nos llevaran de lo que inicialmente puede considerarse una utopía a nuevas realidades. Y hoy hemos querido cambiar para mostrar esas nuevas realidades, para mostrar concretamente 3 ejemplos de esas nuevas realidades, 3 unidades, 3 espacios que se han convertido utilizando como herramienta esos manuales y que son la prueba evidente de que el cambio es posible, y ellos nos lo van a contar. Me han pasado algunos recordatorios que hacerle y se lo haré dentro de un ratito. Les digo que si me dejan hablar tenemos el riesgo de que los ponentes no hablen nada y me enrolle yo, ¿no? Pero a mí lo único que voy a decir es que me gustaría cambiarle el nombre a esta mesa y me gustaría llamarla como la mesa de los debates resueltos, ¿no? El lunes por la noche yo estaba trabajando en mi servicio, en mi hospital asistencial, con mi pijamita y tal, y me preguntaron, ¿y dónde vas estos días? No sé qué. Y venía a un congreso de humanización. Imagino que ustedes habrán tenido conversaciones parecidas, ¿no? Y en ese momento que hablas de que vas a un congreso de humanización surgen un montón de debates que no están resueltos, que tú dices, y no es por ser pretencioso, pero no estáis al nivel, porque estáis todavía en una fase embrionaria de lo que es la humanización, ¿no? Hoy creo que las 3 personas que me acompañan, soy afortunado porque sí que están al nivel. Son personas que han resuelto esos debates preliminares y que se sitúan en un escalón muy superior. Y ese escalón es el de haber implementado esas buenas prácticas y hoy poder ilustrarnos con esos caminos de transformación. Así que, sin enrollarme más, le presento a la primera acompañante que tengo a mi derecha. Se llama Esperanza Macarena y, como habrán deducido, es de Bilbao. Viene de la consulta de ostomías del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Fue una de las 5 primeras consultas de ostomía que superaron el proceso de certificación. Y, Macarena, cuando tú quieras nos puedes contar cómo fue ese proceso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho José Manuel, yo soy Esperanza Macarena, pero bueno, por favor, Macarena, nada más, que es muy largo. Soy una de las estomaterapeutas de aquí de la unidad de apoyo al paciente ostomizado, de aquí del servicio de cirugía, de aquí de este hospital. Y os vengo a hablaros, bueno, pues del proceso nuestro de certificación, ¿no?, de la humanización de los cuidados en ostomía. Quería comenzar con una anécdota que me llevó a esto de las ostomías, una anécdota personal. Yo comencé mi andadura profesional en el extranjero y recalé en un servicio de cirugía, donde tuve mi primer contacto con pacientes ostomizados. En el año 2000 pues allí no había estomaterapeuta, no había recursos y los pacientes realmente, yo veía un sufrimiento grande en esos pacientes. Cuando vuelvo a España años después, recalo también, da la casualidad, llego a cirugía de aquí de este hospital y me entero que existe un servicio de ostomía, una unidad de ostomía formada por 2 estomaterapeutas. Yo quedé en shock diciendo, esto existe, qué cosa, ¿no? Qué bien. Y bueno, pues creo que eso fue también, la deshumanización que viví fue lo que me llevó a formarme y a querer ser estomaterapeuta.
Bueno, quería hablaros un poquito de la unidad, ¿no? Somos mi compañero Antonio y yo misma, en esa foto, somos los integrantes de la unidad. Esta unidad fue creada en el año 1993 por nuestros antecesores. La formaron de cero, la crearon de cero. La verdad que fue un reto muy importante, que les costó mucho trabajo, y la consiguieron poner en esta consulta a un nivel nacional, pues, de referencia, ¿no? Y nosotros, bueno, pues heredamos ese legado, ¿no? Nos la regalaron, ¿no? Como digo yo. Y bueno, la actividad asistencial que nosotros realizamos es para pacientes ostomizados con derivaciones de eliminación urológicas y digestivas, tanto de pacientes adultos como pediátricos. Llevamos la que es la parte de hospitalización, es decir, vemos a todos los pacientes ostomizados que están hospitalizados en toda la ciudad sanitaria. Y también, bueno, tenemos las consultas de revisión, la consulta física, donde, bueno, pues los pacientes vienen con revisiones programadas o a demanda del paciente, en función de sus necesidades. En los últimos tiempos hemos ampliado nuestra cartera de servicios y también estamos trabajando con el tratamiento de la incontinencia fecal, donde realizamos los programas de irrigación transanal y las pruebas funcionales de coloproctología, que incluyen la neuromodulación del tibial posterior y el biofeedback. También en estos últimos tiempos pues hemos querido también adaptarnos a los nuevos protocolos ERA, siguiendo las vías RICA, y hacemos las visitas preoperatorias de los pacientes urológicos y realizamos también la prehabilitación intestinal del proceso del cáncer colorectal. Y bueno, también damos apoyo a la unidad de fallo intestinal y abdomen catastrófico, que también es una unidad de referencia a nivel de Andalucía. Bueno, el proceso de certificación, bueno, nos dieron la oportunidad y quisimos presentar la solicitud para ver si conseguíamos esa certificación en humanización. Empezamos en junio del 2024, hasta su consecución, que la conseguimos en mayo del año pasado. Tuvimos unos 6 meses de autoevaluación y, como os pongo ahí, fue un trabajo arduo, duro, intenso, mucha dedicación, mucho esfuerzo que tuvimos que realizar, pero, como ya dije el día que nos entregaron la certificación, fue realmente un proceso de aprendizaje y de reciclaje, de un ejercicio, pues eso, de autocrítica, de renovación, de introspección, de ver realmente que estábamos haciendo bien, pero también, bueno, qué es lo que podíamos mejorar, ¿no? Los debates que también comentaba José Manuel, ¿no? Al final surgen debates y de esos debates, pues, conseguimos mejorar, ¿no? Todo lo que podríamos. Bueno, como decía también José Manuel, los manuales, el manual nuestro, el manual de buenas prácticas de humanización de las consultas de ostomía, con proyectos GESTO y UCI a honor. Teníamos que seguir este manual, cumplir todas las buenas prácticas. Este manual estaba dividido en 7 líneas estratégicas y 64 buenas prácticas, divididas en básicas, avanzadas y deseables. Las líneas estratégicas eran el bienestar del paciente, la presencia y participación de los familiares cuidadores en los cuidados del paciente ostomizado, la comunicación, el afrontamiento post-ostomía, la arquitectura y la infraestructura humana, los cuidados al profesional, que también lo hablábamos ayer, que también es importante, y, bueno, los cuidados al final de la vida, ¿no? Finalmente, bueno, pues conseguimos cumplir un 89,06 y dividido, bueno, en las básicas cumplimos el 100%, en las avanzadas un 62,50 y en las deseables un 73,33, con el compromiso de ir reevaluando cada 2 años y avanzando, ¿no? En todo, y trabajar en lo que nos queda pendiente. Llegó el día de la certificación, fue un día muy emotivo, de mucha alegría, fue un día muy feliz, la verdad, porque, bueno, primero estuvimos acompañados por nuestros antiguos supervisores, estuvimos acompañados por nuestros maestros, nuestros antecesores.
por supuesto, la dirección de enfermería, el jefe de servicio, nos sentimos muy arropados, UCI a honor como representante, pero sobre todo, y alguien ayer me lo comentaba, ¿no? Nuestro paciente, ¿no? Lo veis en la parte superior izquierda, que nos leyó un texto que fue pues de llorar, vamos, fue súper emotivo y ese es el verdadero premio al final, ¿no? Esa es la verdadera gratificación de todo esto. Bueno, ¿cuál es la importancia, ¿no? de la humanización en ostomía? Dicen que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Y precisamente en el paciente ostomizado, esto llega a ser un momento que llega a ser real, porque realmente el paciente ostomizado deja un momento en que ya no es un enfermo, o sea, ya no tiene enfermedad, tiene una peculiaridad a la hora de evacuar, pero no es un paciente enfermo. Entonces a nosotros nos gusta utilizar más la palabra persona ostomizada, pues las palabras son importantes, ¿no? Es verdad que, bueno, cuando los pacientes están recién operados, pues, por supuesto se preocupan por los cuidados de la ostomía, la técnica en sí, pero sí que es verdad que, bueno, que es todo un compendio de necesidades emocionales, sociales, culturales, sexuales, que a lo mejor no es su primera preocupación en los primeros días, pero que tenemos que nosotros trabajarla con ellos. Muchas veces, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero se nos sobreentiende como profesionales sanitarios, se nos sobreentiende la humanización. Pero muchas veces a lo mejor la carga laboral, el cansancio, muchas veces somos más como autómatas, ¿no? Entonces, por eso creo que también pues estos procesos de certificación son buenos para eso, ¿no? Para realmente poner los pies en la tierra y ver que la persona ostomizada es mucho más que simplemente una ostomía. La humanización implica proporcionar cuidados centrados en la persona, ¿no? Respetando su dignidad, sus valores y su experiencia vital. En el paciente ostomizado esto cobra especial importancia porque para él supone una alteración de su imagen corporal, un impacto emocional con su ansiedad, su duelo, vergüenza, cambios en la vida social, laboral y sexual, ¿no? Diversos estudios señalan que el paciente ostomizado experimenta una ruptura en la identidad y tiene que hacer toda una reconstrucción personal, lo que exige pues eso, un abordaje empático y comprensivo por parte del profesional. Como os decía, una ostomía no es solamente un procedimiento físico, es una alteración profunda, ¿no? Que fragmenta toda la vida del paciente, como os decía, de integridad corporal, modificación drástica de la propia imagen y pérdida del control de esfínteres, que nosotros quizás a lo mejor del control de esfínteres, porque dicen no valoras algo hasta que lo pierdes, ¿no? Y verdad, es una cosa tan humana y tan natural como el evacuar, pues estas personas lo pierden y realmente es un cambio muy drástico en su vida. Y no solamente los pacientes ostomizados, sino como os hablaba antes de las irrigaciones transanales, de las incontinencias fecales, hablamos muchas veces de salvar vidas y consideramos que salvar la vida es quitarle el daño físico, pero si esa persona después no puede vivir, no puede salir de su casa, tiene que llevar un pañal, tiene que llevar una bolsa que se le desprende continuamente, entonces estamos salvándole la vida o la calidad de vida, ¿no? Le estamos dando una autonomía, o sea, le estamos dando vida, años de vida de calidad, ¿no? No solamente, como decía, el daño físico. Como os decía, el impacto emocional, la aparición del duelo, el miedo, la vergüenza, el aislamiento social y bueno, y también la crisis de autonomía, ¿no? La sensación también de dependencia y de incertidumbre, ¿no? ante el futuro. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos hacer un enfoque holístico del paciente, basándonos en el modelo biopsicosocial, teniendo en cuenta la dimensión física, lo que es propiamente el cuidado del estómago, la dimensión psicológica, intentamos pues, conseguir una adaptación del paciente, aumentar su autoestima, una dimensión social, tenemos que conseguir que se vuelva a integrar pues, en su vida laboral, con sus amigos, en el rol familiar y después, por supuesto, también la dimensión espiritual, ¿no? Lo que le da sentido a su vida y el afrontamiento que tiene que tener, ¿no? Presentan problemas biopsicosociales complejos, por lo que requieren unos cuidados integrales y una continuidad asistencial. En este manual
que nosotros seguimos existían pues, unas líneas estratégicas clave, que era el bienestar del paciente, la comunicación terapéutica, la participación de la familia cuidador, apoyo en el afrontamiento post-ostomía y una atención individualizada y continua. He sacado esta frase del manual que me parecía bastante interesante, ¿no? Que dice que pretender el bienestar del paciente ostomizado debería ser actualmente un objetivo tan primordial como el pretender su recuperación. Los elementos claves que al fin y al cabo fueron los que nos llevan a conseguir estos objetivos, ¿no? Por supuesto, una comunicación terapéutica, una escucha activa que en estos pacientes se vuelve especialmente importante, un lenguaje claro y empático. Y lo de claro, todos los pacientes ostomizados, cuando le explicas simplemente el manejo del estómago, pues tienes que utilizar un lenguaje u otro, depende del paciente, ¿no? Y eso tenemos que tener esa habilidad también de saber con quién estamos hablando, ¿no? Y una cosa que me gusta a mí mucho, que es la validación emocional. Tendemos muchas veces a animar a los pacientes invalidando sus sentimientos. Un paciente que está recién operado con una ostomía está triste y no podemos pretender que esté feliz. No, venga, que esto no pasa nada. No, sí pasa. Estás triste y tienes razón, tienes motivo para estar triste, ¿no? Entonces, pues esa validación emocional es importante, ¿no? La relación enfermera-paciente, pues bueno, pues tiene que crear un clima de confianza y un acompañamiento. Estos pacientes en el sistema están muy solos. O sea, tienen el acompañamiento de su estomaterapeuta y eso es en todo su camino, en todo su proceso durante años y años, ¿no? Como decía, la continuidad asistencial y presencia y disponibilidad. Como decía, la disponibilidad, nosotros tenemos un teléfono para ellos porque es fundamental para ellos poder en cualquier momento llamarnos con cualquier duda, porque si no, a cualquier otra unidad que vayan, a lo mejor no se lo pueden resolver, ¿no? Entonces siempre nos mostramos disponibles. La educación sanitaria individualizada, como os decía, no es lo mismo explicárselo a una persona que a otra, depende también pues, de la persona. Sobre el autocuidado del estómago, la adaptación progresiva y refuerzo positivo. Esto también me gusta mucho. Al principio, simplemente a lo mejor basándote en lo que es el cambio de la bolsa, no señalarle lo que ha hecho mal, sino decirle lo que ha hecho bien, ¿no? Que ya lo demás lo podemos ir corrigiendo. Entonces, animarlo y siempre pues el refuerzo positivo. Después el apoyo familiar, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Pues incluir el cuidador, siempre y cuando el cuidador quiera y siempre y cuando el paciente quiera, por supuesto, ¿no? Con una educación conjunta y con una red de apoyo, que muchas veces no solamente son los familiares, muchas veces son pacientes que son, su red de apoyo son los vecinos o sus propios amigos, ¿no? Y bueno, como decía también, pues el acompañamiento emocional, el manejo del duelo corporal, apoyo en su autoestima y en su imagen y, bueno, por conseguir eso, una normalización en su vida cotidiana. ¿Qué impacto tiene la humanización en estos pacientes? Bueno, pues mejora su calidad de vida, favorece la adherencia al autocuidado, reduce las complicaciones y facilita la adaptación psicosocial. Entonces, la implementación de estas guías estructuradas mejora los resultados clínicos y educativos de estos pacientes. Saqué también esta frase de no hay humanización real sin un paciente que esté informado, que sea autónomo y que participe activamente en su cuidado junto a su entorno. La información es poder, o sea, un paciente informado tiene ya mucho ganado, ¿no? Entonces, había no un cambio de paradigma en nuestra consulta, sino a generar en el sistema sanitario, ¿no? Antes era un modelo tradicional, más paternalista, y que el foco de atención era más biológico y técnico, ¿no? En este caso el estómago, el rol de la familia, pues muchas veces se excluía a la familia, el objetivo principal era, lo que como decía antes, el tema de la supervivencia y la ausencia de complicaciones físicas, y el rol del paciente pues era simplemente pasivo, receptor de instrucciones y haz por lo que yo te digo. Y pasamos a un modelo humanizado, ¿no? Donde el foco de atención pues, es más biopsicosocial y espiritual, es decir, nos centramos más en la persona en todo su conjunto, en todas sus esferas. El rol de la familia pasa a ser cuidadores activos y participantes de todo el proceso. Nuestro objetivo es la calidad de vida del paciente, su autonomía y la reconstrucción de su identidad. Y, como te decía, pues el rol del paciente tiene que ser de autónomo, paciente informado y activo, ¿no? En el proceso. Aquí he puesto algunas frases que también me gustan, ¿no? Reparar con cuidado, curar con dignidad. Me parece preciosa esta frase. Y bueno, al final, por los cuidados estomaterapéuticos verdaderamente humanizados, pues vamos a conseguir pues que la consulta de ostomía deje de ser un lugar donde se atiende
un estoma para convertirse en un lugar donde la persona reconstruye su identidad. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Bueno, para terminar, os quería comentar una serie de mejoras que hemos podido hacer en los últimos años, que es tener nuestro turnómetro propio junto a la consulta de ostomía con nuestra sala de espera, que esto hasta hace unos años tampoco lo teníamos. El baño para ostomizado, esto todo ha sido un logro. Aquí tengo a mi jefa. Años y años de lucha para conseguir un baño para ostomizado que creíamos que era esencial en una unidad como la nuestra y en un hospital como este. Claro, problemas de financiación, el habitáculo, dónde lo ponemos y demás. Y la verdad que yo creo que nos ha quedado bastante mono. Y bueno, nuestra escuela de pacientes, de la que también nos sentimos muy orgullosos. Llevamos ya más de 10 años con ellos. Realizamos reuniones, talleres, formación. Al fin y al cabo le damos un lugar donde sentirse seguros, donde comparten experiencias. Tenemos también un grupo de WhatsApp. Ahora mismo, hace un momento estaba hablando con ellos. Un grupo de WhatsApp donde ellos, pues, al final, hablar con uno que está padeciendo lo mismo que tú, pues, realmente, pues, es mejor que si lo digo yo como profesional, porque al final el que tienen vivencias comunes, ¿no? Y bueno, pues intentamos hacer 2 o 3 quedadas y bueno, el grupo de WhatsApp siempre activo, ¿no? Y quería terminar con una frase que escuché el otro día en un podcast, que no tiene nada que ver con la humanización, pero que me llamó la atención porque nunca la había escuchado. No sé si alguno la había escuchado, que decía que la responsabilidad es la habilidad de responder. Nunca lo había pensado así. Y digo, pues entonces nuestra responsabilidad es esa, ¿no? La habilidad de cubrir, de responder a las necesidades individuales de cada paciente, ¿no? Yo creo que se define mucho lo que hacemos, ¿no? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a ti, Macarena. Como verán, se ratifica lo que yo les decía al principio, ¿no? Someterse a un proceso de certificación y superarlo supone vencer muchos debates, superar muchos debates que, bueno, quien está preparado pues se lanza a ello, ¿no? Les decía que Macarena pertenece a una consulta de ostomía del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Es una de las 10 consultas de ostomía certificadas ahora mismo en España. Ella entró en la primera remesa, este año se han certificado 5 nuevas. Y vamos a pasar ahora con la unidad de cuidados intensivos, que es donde comenzó todo este asunto, ¿no? Y tenemos a alguien que viene del Tunbridge Wells Hospital. ¿Bien? Como podrán imaginar, es de Córdoba. Y efectivamente es de Córdoba. Les presento a Alejandro Suárez, es enfermero, trabaja en esta unidad de cuidados intensivos, que también obtuvo su certificación en un nivel excelente. Fue la primera unidad certificada en Reino Unido. No sospechábamos nosotros que íbamos a estar traduciendo el manual al inglés y adecuando el proceso de certificación al inglés, porque todas las certificaciones previas habían sido en castellano, tanto en España como en, bueno, otra en portugués, en Portugal, Costa Rica, Colombia, Chile, México. Y si tienen algún país por ahí candidato de todos los presentes aquí, lo podemos estudiar. Alejandro, me estoy enrollando para que te levantes y... Muchas gracias. Tú quieras, Alejandro. Estaba ganando un poco de tiempo. Déjeme probar que eso se va bien. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias al comité organizador, a la fundación, por invitarme y compartir nuestra experiencia. Pero sobre todo quiero dar las gracias a todos vosotros por estar aquí. Porque si hay algo que nos une es la pasión por cuidar. Y dice mucho de todos vosotros que estáis aquí. Me alegra que estemos compartiendo nuestra pasión y que también la llevemos para mejorar los cuidados y mejorar los resultados, el impacto que creamos en las personas que cuidamos. Como ha dicho José Manuel, yo vengo de Tunbridge Wells. Es una ciudad histórica del sureste de Inglaterra, en el condado de Kent. Hay alrededor de 115.000 habitantes, es una población envejecida. En el hospital yo trabajo en Tunbridge Wells, pero es el Trust, tiene 2 hospitales, uno en Maidstone y uno en Tunbridge Wells. El hospital de Tunbridge Wells es un hospital general
regional de referencia en el condado de Kent y cubre una población de más de 760.000 personas. UCI Moderna, el hospital fue creado en el 2012 y fue la primera UCI en Inglaterra con un modelo de habitaciones individuales. Me gustaría decir que esto fue para promover la dignidad de los cuidados, pero realmente no fue por eso. La razón fue por... en Inglaterra se enfocan bastante en la prevención de infecciones y por eso el hospital tiene habitaciones individuales en casi todo el hospital, emergencia y acute medicine, que es el paso entre emergencia y las plantas muchas veces donde hacen el assessment. El contexto es muy similar, y creo que este contexto es mundial. Todos estamos trabajando bajo presión. Dr. Victor was talking about how sustainable are empezó a hablar en inglés, ¿verdad? Eso no estaba planeado. ¿Cómo de sostenible son los sistemas de sanidad, ¿no? Hace sol en Inglaterra, aunque no lo creáis, algunos días, y ese es nuestro hospital. Nuestra UCI está justo ahí, donde tenemos el jardín. Este soy yo los sábados por la noche. No, ese es Lucy, es una de las supervisoras de la planta. Yo no me he introducido, ¿verdad? He empezado a hablar sin introducirme. Mi nombre es Alejandro. Yo soy supervisor de área de cuidados intensivos. Soy padre de 3 niños, o por lo menos eso dice mi mujer. Y llevo trabajando en Inglaterra 11 años. Lucy es una supervisora de la UCI y ella es la encargada del área de rehabilitación y el seguimiento de pacientes que han estado ingresados en la UCI. Y nos surge una pregunta, ¿no? ¿Qué recordaría un paciente de su paso por UCI si pudiera contarlo? Y creo que esta mañana hemos tenido varias charlas que nos pueden dar una idea de realmente lo que importa para los pacientes. La UCI puede salvar vidas, pero también puede dejar cicatrices invisibles. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo todo lo posible para evitar esas cicatrices? Esa pregunta nos estuvimos haciendo y, bueno, la UCI está evolucionando más allá de la supervivencia, estamos mirando a otros indicadores porque tiene un efecto a todos los niveles, ¿no? Niveles sociales, y el estudio que Jorge estaba compartiendo también habla mucho de cómo impacta no solamente a las personas, pero también a las personas que cuidan a las personas que han sufrido, ¿no? Que tienen cicatrices. Y nuevos estudios dicen que los pacientes valoran más los resultados, ¿no? Que están enfocados a ellos, teniendo en cuenta lo que ellos quieren y la calidad de vida a largo plazo, ¿no? Y la calidad de vida es individual. Para alguien puede ser estar tumbado en la cama y ellos son felices teniendo eso. Para alguien puede ser no moverse, pero estar con su familia, y alguien pues no quiere. Y tenemos que respetar, ¿no? Eso creo que es lo más importante, que sea individualizado. Son las personas las que dictan qué es importante para ellos y qué es calidad de vida. No los sanitarios, no los políticos, son ellos los que deciden. Y la realidad es que supervivencia no significa recuperación. Todos sabemos que cuando pasas por la UCI es muy difícil volver a la línea que tenías antes, ¿no? A tu baseline, como decimos ahí muchas veces, y deja secuelas físicas, cognitivas, emocionales y afectadas. Y ahí están los números, ¿no? Es muy interesante que después de un año de una alta hospitalaria en UCI, solamente el 60% vuelve al trabajo. Da una idea del impacto que tiene, pues se ha admitido a UCI, ¿no? Estar críticamente enfermo en ese momento. Y otra vez, esto nos vuelve a decir, ¿estamos cuidando bien? ¿Estamos haciendo todo lo que podemos hacer para prevenir todas esas cosas? ¿O solamente estamos salvando vida, y a qué coste, ¿no? No solamente al coste que tiene en el sistema, pero también al coste de las personas y de lo que ellos valoran como calidad de vida. Entonces estamos haciendo todo lo posible para evitarlas. Y sabemos, y los estudios científicos demuestran, que si nos adherimos a acciones,
tenemos muchos beneficios, ¿no? Pero yo quiero que os enfoquéis más en esto, ¿no? Reducimos la muerte hospitalaria en 68%, reducimos reingresos en UCI en un 50%, mejora el 56% en la limitación física, 50% del delirio, 42% en la ansiedad y depresión y 50% en el síndrome post-UCI en las familias. Son números bastante importantes, ¿no? Entonces ahora decimos, ¿por qué humanizar? Tenemos todos esos números. Más allá de sobrevivir, estamos buscando vivir con calidad. Y humanizar no es añadir cosas, es cambiar la perspectiva y la forma en la que hablamos de ellos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la perspectiva que usamos es la experiencia del paciente, la experiencia de la familia, el bienestar del equipo y los resultados clínicos. Creo que son razones de peso para humanizar. Y creo que Gaby presentó el proyecto antes de COVID en una conferencia de la British Association of Nursing, Critical Care Nursing. Y Lucy vio el proyecto y entonces empezamos a ver el manual y empezamos a hacer un benchmarking, como dicen ahí, de qué es lo que cumplimos, qué es lo que no cumplimos, ¿no? Vosotros conocéis el proyecto, tiene 7 estrategias y 160 estándares. Son 160 estándares que son no fáciles de conseguir, ¿eh? No fáciles de conseguir, no fáciles de poner en práctica con las presiones que tenemos hoy en día, ¿no? Pero ¿por qué Proyecto UCI? ¿Por qué hacerlo? Pues el manual cuenta con el respaldo científico, se ajusta a las normas y directrices nacionales en Reino Unido también. Tenemos diferentes guidelines y evidencia que promueve esto, ¿no? Y también que nosotros tenemos que hacer. El manual se ha descargado más de 15.000 veces en más de 20 países, entonces te dice algo, ¿no? Es bueno, habéis hecho un gran trabajo. Y se han otorgado, en ese momento se habían otorgado 18 certificados a nivel internacional y creo que tenéis más ahora y hay más en proceso, ¿no? Y Tunbridge Wells fue el primero en Reino Unido. Estas son las guías que tienen, pero todos queremos saber cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Y yo no voy a ser capaz de decirlos en 15, 20 minutos que tengo, pero seguimos un proceso donde presentamos la visión al personal directivo del hospital y la visión era importante, ¿no? Era transmitir la pasión, transmitir qué es lo que van a decir de nosotros, ¿no? La reputación, muy importante, pero enfocado en el paciente, ¿no? Fue nuestra pasión. La financiación fue un problema. No, el hospital no nos iba a dar el dinero para la certificación y queríamos demostrar, ¿no? Que teníamos todas esas actividades. Entonces, Lucy, hablando con Gaby, encontraron de que Pfizer normalmente apoya estos proyectos. Si tenéis problemas de financiación, dicen que donde se quiere, se puede, ¿no? Ahí dicen, where is a will, there is a way. Entonces, nos dieron 7.500 libras para cubrir los gastos de la certificación. Identificamos áreas prioritarias de trabajo. Había muchos estándares que ya estábamos trabajando en ellos o que ya lo estábamos cubriendo. Y en ese momento pues identificamos dónde nos teníamos que enfocar el trabajo. Y eran 21 estándares donde teníamos que trabajar y enfocarnos. Asignamos sus grupos de trabajo y empoderamos a nuestro equipo para que ellos también sintieran que eran parte de ellos, ¿no? Y poder pasar esa pasión. Y creo que eso es clave, ¿no? Que tú le das las partes de trabajo a cada persona para que puedan realmente llevarla a cabo y transmitir esa pasión para ellos, que ellos crean en el proyecto. Si ellos no crean, es una barrera del cambio, ¿no? Cuando vas en el ciclo del cambio, tienes que romper esas barreras. Y fue la forma en que encontramos y funcionó muy bien. Formalizamos nuestras prácticas también, actualizamos nuestras guías de trabajo, nuestros protocolos y nuestro modelo de atención. Y teníamos una retroalimentación periódica con los mentores. Gemma, muchas gracias, fue fantástico. Y tu ayuda fue necesaria, sin tu ayuda no hubiéramos podido hacerlo. Fue muy importante para nosotros. Mantuvimos en contacto con todo el equipo de trabajo, informándoles del proceso, de dónde estábamos y qué teníamos que hacer. Entonces teníamos, todos los meses teníamos catch-ups de lo que habíamos hecho, acciones que teníamos que hacer, y eso fue muy importante también.
recopilamos toda la evidencia, la enviamos a la plataforma digital y dijimos, estamos listos. Creo que en un tiempo récord. 6 meses, algo así, 4 meses. Pero es mentira. Llevamos trabajando 2 años en ello. No empezamos de cero, ¿vale? Pero sí es verdad que tener este tipo de estructura nos ayudó mucho a hacerlo en 4 meses. Y dijimos, estamos listos para la auditoría. Que en el momento, una de las cosas que cuando plantamos el proyecto, ¿no? Decía, pero esto realmente vale de algo. ¿Cómo vamos a demostrar? Va a tener una certificación, pero ¿cómo lo van a realmente ver, no? Y nos sorprendió el escrutinio de la auditoría y que fue totalmente imparcial. No, ninguno de ellos estuvieron ahí, simplemente vino una persona totalmente externa y nos pidió absolutamente todo, hasta el carnet de identidad. Entonces, y eso valida, ¿no? Y para cuando estás haciendo el proyecto y ves que te están haciendo ese nivel de escrutinio y tú tienes respuesta para todo, también es satisfactorio para todo el equipo. Os voy a enseñar un poco de estándares, pero voy a pasar un poco rápido en esto. Son estándares de enfermería que trabajamos, documentación. Afortunadamente seguimos trabajando en papel, no tenemos un sistema digital, pero básicamente actualizamos nuestra documentación del proceso de rehabilitación. Creamos, ya teníamos alguno, pero lo mejoramos, el tablero de rehabilitación del paciente, paquetes de alta con información relevante, que tú le das la información, hablas con el paciente, pero después eso se le olvida al día siguiente. Ellos no tienen la capacidad de recordar toda esa información. Eso es importante que ellos sepan a dónde ir, ¿no? Y que pueden llamarnos también. Actualizamos protocolos locales. Como dije antes, todo esto ha sido actualizado por enfermeros que trabajan en la planta. Han sido proyectos que ellos hacen de Quality Improvement Projects, que le llamamos ahí, para mejorar la calidad de los cuidados que damos. Y ellos tienen el empoderamiento de hacerlo y promueve mucho más. Cosa muy importante también, el diario de los pacientes. Fue un gran trabajo que hemos hecho, ya lo estábamos haciendo, pero también hicimos más énfasis y ahora estamos haciendo una auditoría interna para mejorar. Y uno de los enfermeros que está haciendo un curso de posgrado, está haciendo también porque con el tema de los diarios es muchas veces que escribimos, ¿no? Hay muchos tecnicismos, realmente le va a aportar algo al paciente o no. Y lo mejor, la recomendación que yo siempre hago a los enfermeros es, sean ustedes, sean naturales. Hablen como si estuvieran hablando vuestros padres o piensen en qué os gustaría saber. Me gustaría saber el tiempo, cosas sencillas que muchas veces es lo que los pacientes más valoran cuando leen el diario. Tenemos una guía y la llamamos guía de visitas porque somos bastante flexibles en ella, pero tenemos que tener algo por diferentes situaciones. Pero básicamente tenemos puertas abiertas para un visitante 24 horas. Esta es nuestra sala de espera. Y puedes mirar un mural ahí donde explicamos todos los equipos de la UCI que se utilizan. Y esto ha servido mucho para niños. Cuando tenemos niños que van a visitar a los padres, es muy importante para prepararlos antes de que vayan a la habitación, ¿no? Que tengan ese choque. Y esta es una de las habitaciones que tenemos y tenemos una cama también, donde ponemos camas para los visitantes, para que puedan dormir ahí y estar cerca de sus seres queridos también. Gracias. Muy importante es cuidar a nuestro equipo, ¿no? Tenemos, ¿esto qué es? ¿Para que termine ya? Muy importante es cuidar al equipo, ¿no? Tenemos muchas medidas de bienestar. Solamente he puesto 2 ejemplos. Eso es acupuntura. Y salimos a caminar, o hay gente que corre y van juntos a correr. Tenemos una newsletter también donde pues, promovemos todas las cosas que hacen también. Y hay cierto tipo de actividades y tenemos una enfermera supervisora también que se encarga del bienestar del personal también. Y tenemos un calendario cultural para celebrar todos los eventos culturales. En Inglaterra hay muchas, bueno, aquí también, pero es muy diverso. Entonces intentamos celebrar y mantener a las personas pues, conectadas de esa manera.
Estándares de fisioterapia, protocolo de movilización temprana, intervenciones respiratorias, medidas para prevenir y tratar enfermedades neurológicas. También tenemos estándares de logopedia y comunicación. Pusimos un poco más de derivación para no retrasar también, y ahora mismo vamos a implementar un nuevo protocolo para promover el oral intake, para que las pacientes puedan beber temprano y no tengan ese de que estén esperando la evaluación del logopeda para hacer eso y no retrasar. Utilizamos evaluación endoscópica de la deglución también, utilizamos válvulas unidireccionales para hablar y utilizamos vocalización supraglótica también cuando son pacientes que no se puede. Hacemos eso también para promover la comunicación, materiales informativos, información también para los pacientes. Estos son apoyo de la comunicación que hacen los logopedas ahí, y estos son pues recursos que utilizamos para la comunicación. Hay varios tipos, son solamente algunos ejemplos que tenemos. Terapia ocupacional también, mejoramos el entorno. Esto es como se ve una rehab board o el tablero de rehabilitación del paciente. Lo adornamos, ponemos luces y depende de los familiares también. Les hacen sentir como en casa, ¿no? También les decimos que traigan cosas que a ellos les gusta. Este es todo sobre mí. Ponemos fotos, así pues conocemos más a la persona. También tenemos monitores de sonido y tenemos 2 habitaciones que no tienen ventanas. Entonces pusimos unas ventanas digitales para que los pacientes no vean algo más que 4 paredes o el techo. Actividades con sentido también. Esto la Occupational Therapist puso esto. Y son actividades que ayudan a la comunicación, que ayudan a la rehabilitación. Y bueno, esos son los tutoriales que hemos puesto. Algunos ejemplos de ellos. Son las guías para utilizarlo y mantenerlos limpios. Evaluación de funcionamiento cognitivo también. No solamente pasa en la planta, pero pasa cuando se van a la planta. No solamente pasa en la UCI, pasa en la planta, y estos tienen seguimiento también cuando son dados de alta. Este era nuestro jardín. Esta foto se volvió un poco viral en internet. Y esto fue un proyecto que conseguimos una financiación de 8.000 libras para mejorar nuestro jardín. Y salimos en muchos medios locales. Nuestro jardín con un paciente que está ahí. Está aquí. Este es un paciente de sepsis que tiene una prótesis y él disfrutaba mucho de ir al jardín. Y él vino a la inauguración para ver cómo estaba nuevo. Si veis ahí tiene unas living wall que se llaman. Esto fue una obra de arte por este artista Hendo que fue donada. Es un artista anónimo, parecido a Bansky. Como luce ahora, esto era el invierno pasado, ahora se ve mucho mejor. Está empezando a salir el sol por ahí. También tenemos Benson, ese es nuestro perro. Él es un voluntario que viene, parte del equipo. Ahí está con uno de nuestros pacientes. Esos son otros Pet Therapy. Y esta es una paciente que quería ver a su perro. Y facilitamos esto en el jardín. Siempre podemos facilitar visitas de sus propias mascotas. Estándares de psicología también fue un gran impacto. Antes del proyecto UCI, aproximadamente 200 pacientes al año eran de a psicología para evaluar, y obviamente pues con recursos limitados. Entonces empezamos a poner el iPad, que era una forma de hacer un assessment psicológico por los enfermeros. Se hace un cribado y en menos de 72 horas se hace el cribado para referirlo a psicología o no. Eso es como se ve la forma, y la verdad que ha tenido bastante aceptación y hemos podido enfocarnos en aquellos pacientes que realmente... Parece mentira, pero es difícil cuando está uno acostumbrado a trabajar en inglés, y muchas veces pues voy entre el inglés y en español, pero si tenéis alguna pregunta, decírmelo. Nuestra psicóloga creó un paquete de recursos para pacientes para que los enfermeros pudieran ayudarles a afrontar pues estado de ánimo, delirio, un flashback, y eso es como se ve una de las tarjetas, por ejemplo. Grupo de apoyo.
hemos creado un grupo de pacientes para que se apoyen entre ellos. Este es el grupo de los pacientes, no es nuestro grupo. Nosotros estamos ahí para apoyarlos, pero se ayudan entre ellos y estamos ahí para guiarlos, pero es un grupo de pacientes. Y ha tenido muy buena aceptación también y nos ayuda a mejorar, porque escuchamos su punto de vista y nos ayuda pues, a identificar áreas de las que tenemos que mejorar. La valoración de la auditoría, pues llegamos a 157 de 160 estándares y los 3 que no conseguimos fue porque decidimos internamente que no eran viables, porque no estábamos preparados, no teníamos la financiación o culturalmente no iban a ser aceptados. Entonces fue una elección selectiva, no significa que no trabajemos en el futuro, que no tengamos. Pero este es el reflejo del equipo que estoy representando hoy porque no es mi trabajo, es el trabajo de todo el equipo. Llegó la celebración, llegó la foto y ahí tenemos pues parte del equipo. Siempre decimos, teamwork makes the dream work. ¿Y cómo nos impactó? Pues creo que se creó un nuevo enfoque centrado en la persona. Ya habíamos trabajado en ello, pero se reforzó ese enfoque. Y actualizamos las políticas y guías clínicas que teníamos. Nuevas formas de trabajo más eficaces. Antes estaba hablando con Víctor que siempre estamos hablando del tiempo, ¿no? De cómo nos limita el tiempo, pero no nos damos cuenta que muchas veces invirtiendo un poco más de tiempo nos ahorramos mucho tiempo después. Y tenemos que fijarnos también en el impacto que tiene en el sistema. Muchas veces solamente miramos a nuestro departamento. Yo tengo responsabilidades financieras de mi departamento, muchas veces, no, esto me va a afectar mi budget y no voy a poder hacerlo, ¿no? Pero es tener la bigger picture, ¿no? Darse cuenta de cómo va a afectar al sistema sanitario en la comunidad también, ¿no? Estas personas no van a poder volver a trabajar si no lo hacemos bien y tenemos la oportunidad de cambiar eso, ¿no? Y eso tiene un impacto financiero también, que voy a hablar un poco de eso al final. No me voy a enrollar mucho más, pero eso fue el impacto y la transformación. Y me gustaría decir, humanizar no es opcional. No es opcional. Es algo que tenemos que hacer, como decía Víctor, si queremos sostener nuestro sistema sanitario. Todos tenemos responsabilidades de sostenibilidad. Creo que habéis sido nominados recientemente, me pareció ver. Y a mí me gusta hablar, cuando hablo de sostenibilidad, lo que dicen el triple bottom line, ¿no? Tienes en cuenta el factor social, el factor environmental y el factor económico, ¿no? Y donde se juntan es donde realmente estamos viendo la sostenibilidad. Pero sobre todo estamos mejorando la calidad de vida de las personas. Y os voy a poner un ejemplo obviamente son estimaciones basadas en nuestros números, pero si tenemos en cuenta todos los números que están científicamente probados, con nuestras intervenciones estamos ahorrando esta cantidad de dinero, ¿no? Estamos hablando de 800 a casi 1 millón. ¿Cuánto podemos hacer con ello, no? Entonces, ahí es donde vamos en el factor social. Estamos mejorando el resultado de nuestros pacientes. Estamos mejorando nuestro ambiente también. Víctor mencionó el impacto que tiene la sanidad en el medio ambiente. Y estamos mejorando pues, la situación económica de todos, del sistema, del enfermo, del paciente, de los cuidadores, la calidad de vida de los cuidadores, estábamos hablando antes, ¿no? Es un sistema que todas las piezas se encajan, ¿no? Y si no lo hacemos bien, las piezas no cuadran. Esto fue una publicación que hizo Lucy en representación del equipo. Y esto es todo muy bonito, ¿no? Para mí estar aquí representando, estoy muy agradecido. Es muy bonito. Es el reconocimiento al trabajo que hemos hecho. Esas publicaciones están muy bien. Nosotros vamos a conferencias porque nos piden que vayamos a... Y todo eso está muy bien. Pero lo que queremos que nos mueva es la pasión. La pasión por... Y por eso decía antes a todos, gracias por estar aquí. Gracias por vuestra pasión. Muchas gracias, Alejandro. Y gracias, Gaby, por ser tan humano y por tu pasión. Y lo demuestras, ¿no?
podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida y esos pequeños cambios tienen mucho impacto. Y anoche Gaby me dijo, llama a tu madre, ¿no? Y hoy la habrá hecho pues una de las mujeres más felices en esta sala. Y así es como impactamos vidas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. 160 buenas prácticas contenidas en el manual, no son pocas, pero sí sirven para poder mostrar hoy cómo cambia la cosa dependiendo de que se haya superado un debate o no se haya superado, ¿no? Ya le decía anteriormente que esta mesa debería llamarse la mesa de los debates superados, porque mientras algunos están debatiendo ahora si los pacientes en la UCI deben estar acompañados o no, ellos le ponen una cama. Si debemos cuidar al equipo, ellos ponen un perro en el equipo. Entonces, lógicamente, superar esos debates hace lo que yo he visto, ¿no? Que mientras Alejandro hablaba, ustedes estaban todo el tiempo con el móvil, cogiendo fotos, charlando entre ustedes. Ya les comunico también que Alejandro irá a la fiesta esta noche y allí pueden seguir preguntándole todo lo que se le ha quedado en el regazo, o como quieren llamarlo. Bueno, pues seguimos adelante y tengo que decirles que lo que va a pasar ahora es un secreto, no se lo pueden contar a nadie. El lunes por la mañana, a las 9 de la mañana, un equipo recibió un mensaje de correo electrónico en el que le decía que habían obtenido la certificación con nivel excelente en buenas prácticas de lesión medular. Estaban muy contentas, imagino, celebrándolo, mandándose WhatsApp y demás, y a las 10 de la mañana reciben otro mensaje y le dicen, pero no se lo contéis a nadie porque no podemos hacerlo oficial hasta que no haya una nota de prensa consensuada, se publique conjuntamente con AENOR, con Proyecto UCI, y entonces han estado calladas sin decir nada. Pero nosotros hoy vamos a desvelarles ese secreto, y es que la unidad de lesión medular del Hospital Virgen del Rocío, Miriam está aquí para contárnoslo y te puedes ir yendo para allá, pues obtuvo la certificación en un nivel excelente por el cumplimiento de otro gran número de buenas prácticas contenidas en otro manual como en el que nos han mostrado anteriormente de ostomías y de cuidados intensivos. Quiero apostillar una cosita también, porque si se fijan, cuando los estoy presentando, de ninguno de ellos estoy diciendo los máster que tienen, los posgrados y tal. Y lo hemos pactado así hace un ratito. Vamos a presentaros con vuestro nombre, que sois los que vais a estar aquí, y también como representantes de un gran equipo que hay detrás, ¿no? Ellos, pues les ha tocado estar aquí hoy, pero realmente ellos están representando un equipo y representando un trabajo arduo de mucho tiempo con los resultados que nos estáis mostrando. Cuando tú quieras, Miriam. Hola. Ahora. Buenas tardes. Hoy os voy a hablar de humanización, por supuesto. Estamos en un congreso sobre eso. Es sobre lesión medular y sobre la duda de cómo un trato humanizado, que es algo que parece tan intangible, cómo se puede cuantificar para un proceso de certificación. Nuestros pacientes lesionados medulares, en muchos de los casos, son pacientes... ¿No se escucha? ¿Ahora? Hola. Nuestros pacientes lesionados medulares en muchas ocasiones son personas que son sanas de base y en un momento dado, por un accidente de moto, bici, cualquier cosa repentina, se ven de la noche a la mañana sentados en una silla de ruedas. Qué impacto, ¿verdad? Hay un cambio en su vida eruptivo brutal, con alteraciones de movilidad, sensibilidad, se vuelven dependientes en sus actividades de la vida diaria, lo cual lo convierte en un paciente complejo, con una necesidad de cuidado muy específicos y continuos, y estos cuidados solo se podrían hacer desde una atención holística integral. Por eso nuestro objetivo es la atención basada en la persona. Nos centramos en ellos, en promover su dignidad y bienestar integral, en favorecer su autonomía y que se integren socialmente para mejorar su calidad de vida y así reducir las complicaciones y al final optimizamos recursos. Nosotros pertenecemos a una de las 13 unidades de lesión medular que existen en España, que están altamente tecnificadas y especializadas. Nosotros nos encontramos en el Virgen de Rocío y tenemos 2 espacios físicos separados. Está la unidad de agudo, que se encuentra en el Hospital
rehabilitación y traumatología en la primera pared, y en el 2022, en el antiguo Hospital Militar, que hoy es Muñoz Cariñano, se creó en la 9ª pared la unidad de subagudos. Estas 13 unidades crearon un equipo de expertos para estudiar la vejiga neurógena, que era un gran talón de Aquiles en el tema del lesionado. Y después de eso, vieron cómo el proyecto UCI había creado una línea en cuidado que les gustaba y estaban afines a sus ideales. Entonces contactaron con ellos para hacer una formación masiva de sus profesionales. Esto generó que en el 2018 hicieran un proyecto en humanización que, viendo cómo iban los derroteros, Hollister y Proyecto UCI nos financiaron para poder hacer una guía 2020 en humanización en el 2020. Y esto conllevó a que se creara un nuevo grupo, Humanizales, que generó un primer manual de buenas prácticas en humanización en el 2021-22. Este manual tiene 145 buenas prácticas, muchas, englobadas en 9 líneas estratégicas, como en los otros casos, básicas avanzadas y deseables, para poder dar unos cuidados de calidad. Como toda buena historia, que nos habla del origen, de cómo nos enrolamos en esto, pues toda buena historia empieza por Érase una vez. Pues Érase una vez un control de enfermería, no muy lejos de aquí. Estaba yo saliente de guardia, aquí salgo con buena cara, pasé con la saliente de guardia, cuando aparece mi supervisora Ana Eva, muy sonriente. Cuando Ana Eva llega sonriente hacia ti sigilosamente, huye si estás a tiempo, te va a endiñar algo. Y empecé a hablarme de que había pensado, que ya había coordinado el tema de manual de buenas prácticas y que era una oportunidad, que es importante, que era afín a nuestros ideales, que es verdad que trabajamos mucho en humanización y que era una forma de visualizarlo. Yo, como no me veía muy convencida, me dice: espérate, vamos a llamar a Ausi, que es la supervisora de Agudo. Nada, que entre las dos empiezan que sí, hombre, piénsalo, que es una oportunidad, nos acabamos de acreditar certificación de calidad en el hospital, habíamos subido de nivel a óptimo y no sé cómo, de camino a mi casa dije, ya me han enrolado. Y le decía yo, ¿y ahora cómo creo evidencia sobre esto? Pues ahora lo vamos a ver. Lo vamos a dividir en las siguientes líneas para que sea como más fácil, ¿de acuerdo? Cuando hablo de equipo y pienso en mi equipo, pienso en cohesión, referencia, corresponsabilidad, formación, especificidad en cuidado. Y bueno, os voy a presentar a gente de mi equipo para que los conozcáis. Tenemos a Manuel, de CAE. Atiende con cuidados específicos a lesionados, pero aparte es artista, canta que no vea. Creó con un antiguo paciente el coro de villancicos de Medulares, famosos en Cariñano. Admitimos invitaciones para actuar. Por otro lado, tenemos a Fátima, enfermera fija de mañana de la unidad de Agudo, que es Mamá Pato. Es el chicle pegatina de todo. A todo da su espacio y todo el mundo da su momento. Todo pasa por ella y no sé cómo todavía no le hemos borrado el nombre. Pon una Fátima en tu vida. Tenemos a Inmaculada, facultativa de nuestra unidad, todoterreno, pura energía, 100% implicada. A nada te dice que no. Por otro lado, Miguel Celador, para todo te busca un apaño, hace soportes de madera para los pacientes para que llamen a los ascensores, ha creado un prototipo de timbre para las personas con movilidad reducida y todo lo que tiene de grande, y es muy grande, es toda ternura y bondad. Tenemos también a Sonia, enfermera de Agudo, que es pintora, aquí hay mucho artisteo en mi unidad, y pinta acuarelas para los pacientes, todo un perrito de un niño que había ingresado, y creó también Arte en tus manos, que los guantes los humanizó y hizo acuarelas, convirtiendo las habitaciones en la habitación de los perritos, la habitación de los gatitos. Después tenemos aquí a Ana Eva, supervisora de sus Agudos, y Ausi, supervisora de Agudos. Ambas dos cabezas pensantes que no paran, todo el día ideando y maquinando, y lo que no se le ocurre a una, se le ocurre a otra. Y están en servicio 24 horas, siempre disponibles. Y por último, nuestro gran jefe indio, José Antonio,
que hasta los problemas los veo una oportunidad, lo cual para el resto muchas veces es un problema. Y así podía seguir hablando de terapeuta, de fisioterapeuta, de servicio de limpieza, de gestora de casos, trabajadoras sociales, e incluso de compañeros que ya no están con nosotros y han aportado mucho en el proceso de certificación, como la doctora Zarco, pero nos llevaríamos aquí toda la tarde. Y nada, lo importante es que juntos formamos un gran equipo. ¿Y cómo este gran equipo trabaja con calidad? Pues a través de sesiones clínicas, procedimientos específicos, hasta que hacemos de las reuniones multidisciplinares que realizamos, trabajamos distintas líneas de investigación, tenemos un manual de orientación para los nuevos profesionales que se incorporan a la unidad, hacemos auditorías de una adecuada cumplimentación de las historias clínicas, contamos con un plan formativo y muchas más cosas que no voy a detallar. Ya pasamos a la línea 2 y 3, que nos habla del paciente y de los familiares y cuidador. He cohesionado las dos líneas porque están estrechamente vinculadas. Y os voy a presentar ahora uno de mis pacientes, Alfonso y Rosa. Alfonso, en las cosas absurdas de la vida, se pasó una gasolinera a repostar y yendo al baño se tropezó con un bordillo con tan mala suerte que se dio de frente contra una pared e hizo un traumatismo craneoencefálico, lo cual le produjo una lesión medular aguda traumática. Y fijaros qué gran impacto en su vida, para él y su familia. ¿Y cómo podemos ayudar a Alfonso, a Rosa y a su familia? Pues a través favoreciendo la intimidad y confidencialidad con camas individuales y sofás camas para los familiares, porque son de larga estancia, pueden estar incluso hasta 6 meses ingresados, tienen su cartel de intimidad que crearon ellos mismos con un concurso que hicimos, promovemos el sueño y descanso, estamos adscritos al proyecto Sueñón y hacemos auditorías con cuestionarios de Oviedo para ver la calidad del sueño. Tenemos un plan de acogida para los pacientes y familiares al ingreso con la dinámica de la unidad para facilitar que se adapten. Tenemos y hemos hecho más procedimientos y guías, centrándonos mucho en el cuidador porque es importante trabajar en el cuidador. Hacemos formación sobre técnicas de cuidado y también abarcamos ámbitos de la espiritualidad, hacemos reiki, hacemos talleres de validación emocional para que descarguen. Tenemos encuestas de satisfacción tanto para pacientes como para los cuidadores. Hacemos recreación terapéutica, nos disfrazamos en carnavales, lo convertimos todo en feria, nos encantan los eventos. Hacemos talleres de máscara, estamos todo el día enreando. Tenemos buzón de sugerencias para que puedan hacer sugerencias, reclamaciones y agradecimientos. Checklist de seguridad para comprobar y asegurar que se hacen las buenas prácticas. Y después un proyecto, Pienso en ti, que es muy bonito, que está centrado tanto en el paciente, como el cuidador, como en el profesional, para que tenga el sentimiento de pertenencia, celebrando los cumpleaños, los logros. Después, entre los pacientes crearon un hecho muy bonito, que es el sombrero mariachi, que el más antiguo de la planta es el que lo porta, y cuando se va de alta, hacemos un acto y chin, 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 y se lo entrega al siguiente. De ahí pasamos a la comunicación. La comunicación, como todos sabéis, es muy importante porque nos asegura una relación de confianza con el paciente y también para que el equipo funcione y trabaje bien sin margen de error. ¿Cómo podemos asegurar eso? Con los briefings de briefing que hacemos, formación, procedimientos, registro. Hay que registrar las historias clínicas, aunque hay veces es verdad que cuesta. Las reuniones multidisciplinares, tenemos cartelería informativa y paneles de comunicación en otros idiomas. Después también está la teletraducción y encuesta de satisfacción. Contamos con pulsadores para el tacto y el sensor al ruido para las personas que no pueden con las manos. Y en la línea 5 hablamos del cuidado del profesional. El profesional nunca hay que olvidarlo porque es muy importante también, porque somos personas que cuidamos a personas. Es verdad que nuestros pacientes son pacientes muy complejos y con una gran carga emocional, lo cual nos puede llevar al desgaste profesional. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues haciendo encuestas anónimas para saber el desgaste profesional cómo está, también encuestas de satisfacción, conciliando la vida laboral con la familiar, a través de licencias, formándonos, contamos con material adecuado, grúas, bipedestadores, el proyecto Piensa en ti. Después hacemos talleres de relajación para los profesionales, que son los lunes, que es una buena forma de empezar los lunes.
Tenemos comidas, celebración de jubilaciones, hacemos concursos fotográficos de villancicos y de baile con ganadores y premios. Y así hacemos millones de cosas. Pero lo importante y lo fundamental de todo, que nos queremos y respetamos. Ya en la línea 6 son solo 9, ya queda menos. Para la UCI, muchos de nuestros pacientes, debido a las cirugías vertebrales y el politraumatismo, se encuentran en UCI, nos vienen derivados de UCI. Y para evitar un síndrome post-UCI y asegurar la continuidad de cuidado, tenemos acuerdos con UCI y hacemos una atención precoz, visitando los facultativos a los pacientes cuando se encuentran en UCI y los fisioterapeutas empezando también los cuidados, con una rehabilitación temprana. Contamos con guías y protocolos de acogida y traslado para estandarizar los cuidados y asegurar la continuidad. La línea 7, que nos habla de la planificación al alta y la importancia de la continuidad de cuidado. Mirad qué despedidas más chulas hacemos. Para asegurar una continuidad de cuidados, pues tenemos la coordinación entre niveles con atención primaria y después, cuando ya ellos tienen un poco de autonomía en sus cuidados, en su autocuidado, comenzamos a darles permisos terapéuticos que se van los fines de semana para que se vayan adaptando a su entorno, vean las necesidades en su domicilio, también se adapten y se integren socialmente, que al principio les cuesta, y la verdad que es muy positivo, les da un subidón. A través de la trabajadora social, la gestora de casos, que tiene mucho trabajo con nosotros, ven el tema de la ley de dependencia, ayuda, le contacta con asociaciones, trabajan el tema de la adaptabilidad de la vivienda, tenemos protocolos de la continuidad, informes de alta, dando las recomendaciones, porque como decía Alejandro, es verdad que con los aturrullamientos se les olvida. Favorecemos la accesibilidad cuando se van una vez de alta. Nuestra consulta de enfermería tiene un teléfono con WhatsApp, asistencia telemática, videollamadas para las que no pueden llegar, y con eso queremos asegurar que sigan cuidándose y vivan bien, integrados. Ya los cuidados al final de la vida, ha cambiado un paradigma en la lesión medular, aumentando la esperanza de vida de los pacientes lesionados, lo cual ha provocado que muchos requieran de unos cuidados paliativos. ¿Cómo podemos dar unos cuidados adecuados? Pues trabajando en el tema del duelo y la lesión medular, con talleres impartidos por nuestra psicóloga, tanto para los pacientes como para nosotros, los profesionales. Acudimos a jornadas que imparte la Asociación Diana, que trabaja sobre el tema de duelo. Contamos en nuestro Hospital Virgen de Rocío con protocolos sobre los cuidados paliativos, y la consejería también tiene guías orientadas sobre lo mismo, sobre el comité de ética, planes de cuidado sobre procesos paliativos. Contamos con cartelería sobre las voluntades anticipadas y tenemos una registradora en nuestra unidad, y hemos creado un procedimiento específico para el final de la vida del paciente medular. Y ya por último, ya acabamos, la línea 9, en los espacios humanizados. Para humanizar los espacios es importante porque es verdad que se llevan mucho tiempo ingresados, entonces es bueno que se sientan a gusto y como en casa, porque al final se convierte como en su casa. Contamos con paneles de vinilo de una fotografía, que fue una exposición que se hizo de Más Humanos que Nunca, que salen fotos tanto de pacientes como cuidadores y profesionales con ámbitos de su vida, de sus pasiones, los que les gustan, que no tienen nada que ver con el hospital, y están en los pasillos de nuestras dos unidades. También contamos con vinilo, tenemos una sala multiuso con biblioteca, ordenador, proyectores donde hacemos tardes de cine, vemos los partidos de fútbol, celebramos cumpleaños, sirve para todo. Contamos con dietas personalizadas y para el acompañante también. Tenemos adaptados los espacios con los mostradores, vestuarios individuales para la sala de terapia. Convertimos espacios como una simple ventana en arte y mensajes motivacionales. Tenemos el proyecto de Mi Música, Tu Sonrisa, que van a la sala de terapia por la mañana a cantarle y al final acaba más de uno cantando, lo que pasa, unos afinan más que otros. El proyecto Oriéntate, poniendo reloj en las habitaciones para que se orienten en el tiempo.
Después hay un proyecto muy chulo que hemos coincidido con Alejandro, que lo bautizamos como Tu Rincón Azul, que era un simple panel azul para que personalizasen la habitación y pudiesen poner la fotografía suya de los niños, los dibujos, cualquier cosa que le trajese recuerdos y le gustase. La verdad que no sabíamos que iba a dar tanto juego y el primer mensaje que nos dejó el paciente que pusimos por primera vez fue un gracias muy grande hacia nosotros. Y después nos han dejado muchos más mensajes, nos dejan fotografías de nosotros y algo muy curioso y bonito, que después se ha creado una línea de comunicación con los pacientes próximos que van a ingresar. Y ahora os voy a leer un mensajito que dejó un paciente para el siguiente que venía. Querido nuevo paciente de la 122, la vida ha sido injusta trayéndote aquí, pero te ha dado la maravillosa suerte de ubicarte en una planta donde el valor humano es inigualable, donde tendrás la mejor atención del mundo. Todas las enfermeras y auxiliares son espectaculares. Sé que son momentos duros para ti, pero nunca pierdas la fe, las ganas de luchar y la sonrisa. Esta última es la mejor de las terapias. Suerte en este nuevo camino. Te dejo algo que nos ha ayudado mucho, una estampita. Por muy alta que te parezca la montaña, siempre hay un gran camino hacia su cima. Siempre Gar. Bonito, ¿verdad? Después tenemos el proyecto de Mi Ventana, que había un muro que daba las habitaciones a ese muro, que no era muy bonito que digamos, y lo convertimos en un jardín vertical, el cual nos trajo hasta una mascota, que es nuestro gato Briefing, que viene a los cambios de turnos por la noche. También tenemos tenderete, lavadora, nevera para los pacientes y los familiares y muchas más cosas. Es verdad que este proceso de certificación ha sido un trabajo arduo y duro, pero nos ha ayudado a mejorar y ser conscientes también de nuestro trato humanizado, pero seguiremos trabajando para alcanzar la excelencia. Como conclusiones, podríamos decir que es muy importante el registro. Importante el registro porque lo que no se registra no existe y no hay continuidad. Nos ayuda a autoevaluarnos, analizar los datos, promover áreas de mejora. Hemos creado un aumento de soporte documental específico para nuestra unidad, lo cual nos ha ayudado a crear más cuidados estandarizados, sobre todo para los profesionales de nueva incorporación. Y aunque nos llaman, mira, ahí van los de la primera, los de la novena, y nos tratan como diferentes, en verdad a nosotros nos gusta. Porque para nosotros la diferencia está en la excelencia, somos así de friki. Pero es verdad que todo esto no tendría sentido si nos olvidamos de Rafael, de José, de Alba, de Encarni, Vicky, Nacho, Mar, Alberto, compañeros, profesionales, pacientes y cuidadores que han estado y están en nuestra unidad y que al final es lo más importante de todo, si no todo perdería el sentido. Gracias. Y ahora ya de despedida, porque somos así de seguidos, los de medulares, os voy a poner un vídeo para que conozcáis nuestra unidad. Las jaulas no sirven de nada si las fieras no tienen apetito. Es la intención la que nos mueve a ser más grandes, a mí a soñar contigo. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo, si tú te vienes conmigo. No somos más que un microscópico lunar en el culo del mundo. Pues hoy quiero que brille lejos con mis versos desde lo más profundo. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo,
Si tú te vienes conmigo, si tú te vienes conmigo. Siempre soñamos con los pies lejos del suelo, dejando que la arena cubra nuestros dedos. Siempre soñamos en un mundo paralelo, un viaje que merezca la pena. Siempre soñamos con los pies lejos del suelo, dejando que la arena cubra nuestros dedos. Siempre soñamos en un mundo paralelo, un viaje que merezca la pena, un viaje que merezca la pena. Siempre haces que merezca la pena. Pues muchas gracias a ti, Miriam. Gracias también a Macarena, gracias a Alejandro. Tenemos unos minutillos para alguna pregunta. Emocionaditos habéis quedado, ¿eh? Decía que tenemos unos minutillos para algunas preguntillas, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya veo una mano levantada por allí, otra por allí, 5 por allí. Todas no va a dar tiempo, pero aprovecho para comentarles que las que no puedan hacer ahora, las pueden hacer esta noche en la fiesta. Víctor Montori ha tenido que salir a atender otros compromisos, pero también nos ha dicho que estará esta noche en la fiesta. Entonces, es que va a estar todo el mundo, no te lo pierdas, ¿no? Esto parece un publi reportaje. Aparte de eso, y mientras va llegando el micro por allí, quería comentarles que les hemos mostrado 3 ejemplos de 3 procesos de certificación muy concretos. El primero que se inició fue el de unidades de cuidados intensivos, seguimos con el de consultas de ostomía, después con unidades de lesión medular, pero ya les anticipo también que tenemos previsto para dentro de muy poquito, ya están configurados los equipos de certificación, tanto de unidad de cuidados intensivos pediátricas, y por allí tenemos al responsable de ese equipo que está ahí detrás. Como se puede imaginar, detrás de todo esto pues hay gente implicada, con ganas, con mucho trabajo, y Javi pues es uno de ellos que está detrás del equipo de certificación de unidad de cuidados intensivos pediátricas. También verán próximamente la posibilidad de certificarse si trabajan en unidades de hemodiálisis, y por aquí tenemos también a Ruth, una de las responsables del grupo coordinador del equipo de certificación de unidades de hemodiálisis. Y por allí tenemos también a alguien de quien no me olvido, que también anda detrás de finalizar la conformación de ese equipo de certificación en unidades de urgencias hospitalarias. Pues nada, estén atentos porque próximamente tendrán la oportunidad de obtener esos certificados también. Y por último, antes de la pregunta, pues les recuerdo que los certificados de asistencia, porque ya hay gente que está preguntando por ahí, los van a recibir todos en su correo una vez que finalice el congreso. Los certificados de asistencia, los de ponentes, los de comunicaciones, todo eso, como todos los años, pues lo recibirán posteriormente. Yo sí les pediría que por favor los guardaran en un sitio seguro, porque hay veces que después de 5 años nos dicen: yo es que estuve en un congreso en Vigo con ustedes, no sé cuánto hace de lo de Vigo, y es más fácil que ustedes los guarden a que tengamos que estar revisando archivos posteriores y demás. Y había una pregunta por ahí, por aquí cerca. Hola. Hola, soy Mamen, soy enfermera. Soy enfermera y responsable de cuidado, no llevo ni un año de la UCI de este hospital de adultos. Quería felicitar a Macarena y a su equipo y a la compañera Miriam de lesionados medulares, porque habéis hecho un trabajo fantástico. Me siento muy orgullosa de vosotras y de vuestros equipos como enfermera que soy de esta casa
hace ya muchos años. Y quería preguntarle a Alejandro cuáles fueron las principales barreras que encontrasteis tú y tu equipo cuando quisisteis implementar prácticas humanizadas en vuestra unidad. Pues barreras siempre hay. Y una de las preguntas que hacían muchos personales, sobre todo el personal que llevaba mucho tiempo trabajando, decía, pero no somos lo suficiente humanos ya. Y creo que al final tienes que convencerlos, ¿no? Creo que todos somos sanitarios y estamos preparados y normalmente practicamos con evidencia científica y tienes que educarlos. Tienes que enseñarles que no es suficiente lo que estamos haciendo. Yo me llevo hoy una reflexión. Yo creo que a todos nos impactó la foto que Víctor compartió, donde veíamos que eran los hospitales como una fábrica, ¿no? Y realmente, yo reflexionando, yo creo que no podemos cambiar eso. Los hospitales es el sistema, son los recursos que hay. Y no estoy seguro que podamos cambiar eso, pero lo que sí podemos hacer es buscar las soluciones. Y nosotros sí tenemos el poder de cambiar cómo cuidamos a las personas y cómo estamos presentes en ese momento. Y cuando tú tienes pasión, la pasión se contagia. Contagia al equipo con pequeños actos, como hizo Gaby anoche diciéndole que mi madre podía venir hoy y la ha hecho la mujer más feliz del mundo. Siempre hay pequeños actos que tú puedes hacer, siempre hay pequeños cambios. Empodera a las personas, dales la responsabilidad. A veces no les gusta, pero cuando consiguen el reto, ¿cómo se siente hoy Miriam después de todo ese trabajo, no? Y es como, una de las cosas que yo más disfruto de mi trabajo es como desarrollo a las personas que trabajan conmigo. Y muchos de ellos no quieren, pero cuando lo consiguen, me dan las gracias. Y dicen, gracias por haberme convencido, gracias por haberme empujado, gracias por haber extendido mi zona de confort. Y no lo han tenido que hacer solos, han sido de la mano de todo el equipo. No solamente yo, no soy yo, es todo el equipo. Entonces, fija, mi recomendación sería, mírate a ti. Muchas veces vemos lo demás, vemos los problemas, pero no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y mirarnos a nosotros mismos buscando soluciones. Otro de los mensajes que me llevo hoy es responder. Dedicamos demasiado tiempo a los problemas, buscando soluciones y pensando, y realmente no vas a resolver un problema si no te pones en ello, ¿no? No vamos a curar a un paciente, a cuidar a un paciente si no estás con el paciente. Entonces, vamos al suelo, como decimos en inglés, vámonos al floor y vamos a trabajar en buscar esas soluciones. Las barreras van a estar ahí. La pregunta es, ¿te vas a enfocar en las barreras o te vas a enfocar en las soluciones? Y esas barreras te las pones tu equipo o te las estás poniendo tú a ti misma. Ayer hicimos en el taller una visualización que no la voy a hacer aquí porque no creo que no tenemos tiempo, pero... No. ¿Eh? Que no. Yo creo que también hablo demasiado, ¿no? Pero todos pudimos girarnos más de lo que pudimos la primera vez, porque lo visualizamos. Tenemos tiempo para una última pregunta, con el compromiso de que sea una pregunta rápida y una respuesta rápida, y así no interferimos en la siguiente mesa. Les recuerdo que las preguntas que queden en el tintero, esta noche va a estar Alejandro en la fiesta, y Macarena, y Miriam, así que... Hola. Es una pregunta para Miriam. ¿Me lo arrimo más? Vale. Yo soy Cristina, no soy profesional del mundo de la salud. De hecho, son, junto con mis compañeras, las que vemos los problemas o los conflictos como una oportunidad. Entonces... No se oye bien, acércate un poco más el micro, por fin. Es que si me lo acerco más, me lo como. Pues, ¿Aquí? Vale. así, perfecto. Yo me he quedado con que ¿eras profesional sanitario o que no? No. ¿Tú ves cómo no se oía? Somos mediadoras, trabajamos en el ámbito de la salud y somos de las que vemos los conflictos y los problemas como una oportunidad. Entonces, mi pregunta era para Miriam en relación a la línea 5. Si alguno de los factores
de los cuestionarios sale alterado, la pregunta es ¿de qué mecanismos disponen para abordar este factor alterado? Pues, ¿te refieres a, espera, la línea 5 era? El cuidado de los profesionales. Eso, estoy quedando muy mal. Sí, en los cuestionarios es muy importante. Y entonces, pues, sorprendentemente, pensábamos que iba a salir peor el resultado de los cuestionarios y la verdad es que el personal está contento. Entonces, había asperezas o cosas muy leves que realmente eran muy fáciles de hacer, pero yo pensaba que iba a salir la cosa peor. Pero la verdad es que el personal está contento, trabaja mucho, pero está contento y motivado, que creo que es importante. Y después creo que también es importante saber liderar los grupos y transmitir tu entusiasmo y tu energía y tus ganas de hacer, al final eso se transmite. Y es como una red, se va transmitiendo. Entonces realmente los resultados fueron cosas muy sencillas y muy fáciles que no necesitaba un gabinete de guerra, ¿sabes? Nada. Pues con esto pasamos a la siguiente mesa, no sin antes agradecerles sinceramente a Macarena, Alejandro y Miriam. Ha sido un placer acompañaros en esta mesa y aprender de todo lo que nos habéis comentado. Estoy sinceramente muy satisfecho con haber podido estar este ratito con vosotros y estoy seguro de que también por las caras que he visto, ellos están satisfechos de que nos hayáis mostrado todo lo que hacéis. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando del Congreso.